Bien, para los que están ahí en línea, lo que acabamos de hacer es argumentar cómo es que se hace para medir el radio de la Tierra, cómo lo hicieron los griegos. Y, vale, a ver, déjenme ver. Muy bien. Susana, te acabas de conectar. Te pido un favor. La próxima vez, por favor, conéctate desde tu cuenta de ciencias, porque si no, yo tengo que estar pendiente para admitirte. Muchas gracias. Vale, entonces, continuemos con la clase. Nuevamente, para los que están en línea, les voy a subir la demostración que acabamos de ver hace un ratito. No es una demostración, es una construcción de cómo se calcula el radio de la Tierra por Eratosthenes, ¿no? Bueno, entonces ahorita la pregunta es, ¿cómo le hago para calcular el radio de la Luna? Pues su compañero dice algo muy interesante, ¿no? Cristian, ¿verdad? No, yo creo que... ¿No eres Cristian? Sí. Sí es Cristian, ¿no? Axel y Camila. Muy bien, entonces aquí tengo la Tierra. Y la Tierra, si todo va bien, pues igual, ¿no? Si el Sol está de aquel lado y está muy lejos, entonces proyecta una sombra que es como paralela a la Tierra. ¿Sí? Entonces esa sombra, a la distancia de la órbita de la Luna, tiene que ser del tamaño de la Tierra. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño lo que ven los griegos, ¿no? Entonces, lo que ven los griegos es de repente, en los eclipses lunares, de repente ven que va la Luna ahí llena, y de repente se le empieza a comer algo, ¿no? Observen que han visto los griegos de repente dicen, ah, claro, esa es la sombra de la Tierra. ¿No? Hay muchas civilizaciones que no lo veían así, ¿no? Ah, se le está comiendo no sé qué Dios. ¿Sí? Pero no, los griegos sí se dieron cuenta. No, no es cierto, los griegos no se dieron cuenta. Esto es Edad Media. ¿Vale? Entonces, en la Edad Media ya se logró descubrir el radio de la Luna. El diámetro de la Luna. Pero pues hay un problema, ¿no? Porque la Luna de repente, o sea, yo no puedo ver la sombra de la Tierra. Sí, yo veo hacia arriba y lo que veo es que la Luna de repente pues desaparece. Y si me fijo lo suficientemente bien y tengo la vista lo suficientemente aguda, lo que voy a ver es que es la Luna y que hay un pedazo que tiene sombra. Es decir, no se ve completamente oscura. No es como cuando veo el cuarto menguante o cuando veo los diferentes fases de la Luna, ¿no? En el día a día, ahí sí no veo nada. Pero la sombra de la Tierra no es tan oscura. Entonces, cuando veo los eclipses lunares, sí alcanzo a ver el pedazo de la Luna que está tapado. O sea, lo veo con sombra, no veo que desaparece, simplemente veo que ahí hay una sombra. ¿Sí estamos? Y de repente, pues ya la Luna desaparece, ¿no? Ya la Luna tiene sombra toda. Y tarda un rato y de repente otra vez empieza a iluminar por el otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De qué tamaño creen que es? ¿Cuántas veces? ¿Cómo será la sombra de la Tierra con relación a la Luna? Si esto es cierto, entonces la sombra de la Tierra tiene que ser muchas veces más grande que la sombra de la Luna. ¿Sí? Observen qué curioso, el eclipse de Sol, pues el Sol y la Luna se ven más o menos del mismo tamaño, ¿no? Entonces, cuando hay un eclipse de Sol, la Luna tapa casi completamente el Sol, pero cabe una vez uno dentro del otro, ¿no? Pero en los eclipses de Luna no. Los eclipses de Luna, la Tierra es muchísimo más grande que la Luna. Entonces, cuando va la Luna en la sombra de la Tierra, la Luna cabe varias veces en la sombra de la Tierra. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces,
Entonces, bueno, pues ahí va la luna y la persona, el astrónomo que se puso a ver esto, trató de ver, trató de hacer sus mediciones y, por ejemplo, si esta es la sombra de la Tierra, la sombra de la Tierra pues no se ve, porque no hay nada donde se esté proyectando, pero aquí está la sombra de la Tierra, ¿no? Y la luna va por ahí y de repente se empieza a oscurecer. Y pues voy midiendo el tiempo, ¿no? Puedo ir midiendo el tiempo que tarda en salir por el otro lado. ¿Sí? ¿Todo bien? Y con eso, con el tiempo que tarda en entrar y que tarda en salir, puedo calcular más o menos cuántas veces cabe dentro de la sombra. ¿Sí? Bien, eso me lo tienen que argumentar, me tienen que decir por qué calculando los tiempos puedo medir estas distancias de manera muy precisa. Pero también hay otra cosa, ¿qué tal si la luna entró por acá y salió por acá? No es lo mismo, ¿no? La luna, o sea, no todos los eclipses son completos de luna. ¿Sí? Y si hay de repente eclipses que rozo por acá arriba, ¿no? Nunca se hace el eclipse completo. ¿Sí? Y termino acá. Y todos van para acá. ¿Sí? Es decir, la órbita de la luna no es perfectamente paralela al movimiento de traslación. Es decir, está un poquito como ladeado. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, con eso, si tengo muchísimas mediciones, muchas mediciones, pues me agarro la medición donde tarda más tiempo en cruzar la Tierra, en cruzar la sombra de la Tierra. Y ese es justamente cuando paso por en medio. ¿Sí? Ahora los griegos ya habían medido el radio de la Tierra, ya habían medido el diámetro de la Tierra. Entonces ya puedo medir esto. Esto ya lo conozco. Porque el diámetro de la Tierra es el mismo que el diámetro de su sombra. Más o menos. ¿Sí? Entonces, si me fijo cuántas veces cabe la luna aquí adentro, entonces puedo calcular el diámetro de la luna. ¿Estamos? ¿Cómo ven esta idea? Si sé el diámetro de la luna, ¿puedo calcular la distancia que está a la Tierra? Sí, ¿no? Sí. Sí, porque justamente puedo ver la luna por acá, puedo ver desde donde estoy qué ángulo de la bóveda celeste es justamente la luna y sé cuánto mide, ¿no? Entonces puedo hacer trigonometría y con eso calcular la distancia de la luna a la Tierra. Todo esto es trigonometría, todo esto es secundaria. Con su secundaria podemos medir la distancia de la luna a la Tierra. Claro, esto fueron mediciones astronómicas de varios siglos, ¿no? Los libros de astronomía ahí guardados con todas las mediciones, los tiempos, las cosas que habían hecho astrónomos de mucho tiempo. Es decir, no puedo ponerlos a ustedes a hacer esto mismo y decirles, a ver, vayan y midan el diámetro de la luna, ¿no? Me van a decir, bueno, sí, pero tenemos que esperar un eclipse. Asegurarnos de que ese eclipse sí sea de los buenos. Son muchos problemas, ¿sí? Pero lo que sí hicieron los astrónomos de la Edad Media fue a través de este argumento, a través de pensar que el Sol está verdaderamente muy lejos para que pueda considerar esto de que los rayos son paralelos, mismo argumento que usó Eratóstenes. Con eso puedo empezar a tratar de calcular el tamaño y la distancia que hay de la Tierra a la Luna. ¿Estamos? ¿Sí? Vale. ¿Cómo te llamas? No, tu amigo de verdad. ¿Eh? Ángel. ¿Tú qué estudias? Matemáticas aplicadas. Matemáticas aplicadas. ¿Por qué estudias matemáticas aplicadas? Así agarraste
Llegó el día de escoger carrera, agarraste la lista de carreras, cerraste los ojos y dijiste, contaduría, no, a ver la que sigue. Sí, más o menos. Okay. ¿Tenía segunda opción? Sí. ¿Cuál era? Física. ¿Física? Ah, escogiste bien. No, no es cierto, no es cierto. Va Ángel, ¿no? Ángel, Kristen, Axel, Karina, Camila. Va. Bien, ¿cuál es la siguiente distancia que se mide? La de la Tierra al Sol. Pero esta sí le costó mucho a la humanidad. Se equivocó varias veces. Es decir, las veces se intentó de muchas formas, pero medir la distancia al Sol es mucho más complicado que medir la distancia a la Luna. Ahora imagínense tantito esto, ¿no? En este momento sabemos más o menos el tamaño que tiene la Vía Láctea. En este momento sabemos más o menos la distancia que hay de la Vía Láctea a Andrómeda, ¿no? Pero todo lo sabemos a través de mediciones que hacemos acá, ¿no? Desde hace poquito los satélites empezaron, las ondas que empezamos a mandar al espacio empezaron a mandar información como un poquito más avanzada que la que teníamos aquí en la Tierra. Pero es decir, la cantidad de mediciones que tenemos son pocas, es decir, necesitamos mucho ingenio para medir las distancias y para saber el tamaño de las cosas. Sí, en este momento ya vimos lo difícil que es medir la luna, la del sol, esa se las voy a dejar de tarea, es muy difícil. Van a ver que la medida del sol es algo bastante más retador que todo lo demás. Van a ver por qué se equivocaron varias veces haciendo esa medición. Y se equivocaron por rangos muy grandes. Es decir, Eratóstenes se equivocó por poquito. Igual el radio de la luna se equivocaron por poquito. Pero el del sol se equivocaron por mucho, varias veces. Es una medida bastante más complicada. ¿Sí? Y ahorita incluso sabemos el tamaño del universo observable. ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? Es decir, todo es buscar ingenio. ¿Cómo hacerle para obtener las diferentes mediciones? ¿Sí estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hasta aquí vamos bien. ¿Vale? Vale, les voy a poner un pequeño problema en el pizarrón. Y quiero que lo piensen tantito. ¿Va? Bueno, ahí están ustedes. Imagínense que están ustedes en una playa. ¿Sí? Entonces están ustedes en una playa, están disfrutando de su día de descanso, un día de una vacación. Es más, están en un sueño. ¿Vale? Están en un sueño y por ahí este plumón no es rojo, este plumón es azul. Ahí está el océano, ¿no? ¿Sí? Bueno, la playa. Y por aquí tienen ustedes su casa
de la playa. ¿Vale? Tienen ustedes una casa. Bueno, si alguien tiene una casa en la playa, puede imaginarse ahí una casa en la playa. Si no, piensen que es un sueño o piensen que es en el futuro y que tienen su casa en la playa. ¿Vale? Entonces, de repente, ustedes están pensando, voy a ponerlos a ustedes de este lado. Y están ustedes cómodamente parados ahí viendo el mar, viendo todo. Y de repente cuando voltean y están pensando en su clase de geometría, claro. Y de repente cuando voltean a ver su casa, ven que extrañamente se empieza a incendiar. No le apagué los frijoles. No le apagué los frijoles. No le apagaste los frijoles. Dices, híjole. Curiosamente, ustedes tienen un balde acá. ¿Sí? Pues ahí tienen su balde. Y lo que yo quiero, y de repente uno, bueno, como están pensando en su clase de geometría, lo primero que ustedes piensan es, pues, ¿a qué punto de este río, bueno, a qué punto de la playa tengo que ir para que esta distancia sea la más corta? ¿No? Pues es un problema como entendible, ¿no? Bueno, ustedes piensan muy rápido, entonces enseguida van con la solución. Dicen, claro, este es el camino muy, porque si no se les quema la casa. ¿Sí? ¿Todavía? Esto parece un problema de cálculo, ¿no? Porque es minimizar una distancia. Entonces, cuando a uno le dicen minimizar, uno enseguida dice, hay que derivar. ¿No? Yo les digo, no, porque estamos en geometría, aquí no derivamos. Entonces hay que hacerlo con geometría. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, les cambio el río, perdón, les cambio la playa por un río tranquilo. ¿Vale? Pues ahí abajito está un río tranquilo. El río tranquilo, para mi conveniencia, es perfectamente lineal, ¿no? Y yo estoy parado al lado de ese río tranquilo, sosteniendo mi cubeta. Y pensando en a dónde tengo a qué punto del río tengo que correr para llenar mi cubeta y correr rápido a la casa a pagar. Se ven que las más verticales en el río y luego hacia tu casa. O sea, a ti. Ajá. Y después para allá. Sí, algo así. Algo así. Voy a tratar de poner un ejemplo donde esto, es decir, la altura de la persona y la altura de la casa con respecto al río pueden ser cualquiera, ¿no? Entonces voy a mostrar un ejemplo donde eso se ve que no funciona, ¿vale? Por ejemplo, si tengo el río acá, la casa está acá, y yo estoy acá, está muy claro que esta distancia es mucho más grande que esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, ese algoritmo no creo que dé la distancia más corta. ¿Sí? Pero es una buena conjetura. Cuando le dan fuego, es el más grande. O sea, cuando el ángulo que forman las dos rectas sea el más grande. Cuando el ángulo que forma las dos rectas sea el más grande. O sea, la recta de la persona no hay que pueda. O sea, cuando este ángulo sea el más grande de todos. Ah, mira, este está interesante, pero ¿cómo calculo eso? O sea, como que me cambiaste el problema por otro, ¿no? Esa conjetura me gusta. No sé si es cierta, pero podemos intentar demostrarla más adelante.
Voy a probar otra cosa, a ver, algo más sencillo. Y que no tenga que calcular ángulos. Pues lo más diagonal que se pueda, ¿no? Lo más diagonal que se pueda. Sí, pero... ¿Pero qué no significa? sea un grafo de la casa. ¿Qué significa más diagonal? O sea, más. O sea, ¿este es más diagonal que esta? ¿O esta? No, la otra. Este es más diagonal. Entonces, esta es más diagonal. No sé. No entiendo qué es más diagonal. O sea, más como inclinada, vaya. Ah, pero por eso, o sea, ¿cuál es más inclinada? Entonces, o sea, de que llegara el río a la altura de la casa. O sea, tú dices esta otra. Ajá, Y aquí subir perpendicular. ajá. O bueno, no tanto, siento que como un poco menos y ya conseguir un poco más. Sí, creo que si pongo al revés, se ve que ese algoritmo también tiene sus problemas, ¿no? Si pongo la casa acá y me voy justamente acá y luego subo, esto seguramente es mucho más tardado que bajar acá y ir directo. Vamos, piensa. A ver. Espera. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel. Ángel y Miguel, ¿no? Miguel, ¿qué estudias? Física. ¿Por qué estudias física? Pues me resulta, pero porque me gusta la física. ¿Te gustan las ciencias? En general, todas las ciencias. Sí. Y de todas las ciencias dijiste física. Sí. Okay. ¿Viste Big Bang Theory? No. Ok. Vale, tu idea. Es una en la que, por ejemplo, ambas rectas sean lo más como similares en distancia. Bueno, no sé cómo explicarlo bien, pero por ejemplo, si ven que la primera, como el primer trayecto que se pasó, fue ese, ¿no? Sí. Puede ser uno que quede un poco más alto, más hacia la derecha. O sea, hacerlo acá. O sea, que estas dos distancias sean la misma. Lo más cercanas. Lo más cercanas en distancia. O sea, que sean iguales. Casi. ¿Casi iguales? Ajá. Que... Es que mira, aquí se ve que no, ¿no? Porque esta distancia y esta distancia se ven más o menos iguales y no dan la más corta. Sí, no digo que bueno. No dan el camino más corto, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta un poco cómo es mi pensamiento? Y cada vez que me dan un argumento, salvo de su compañero Cristian, que no encontré contraejemplo rápido, lo que trato de pensar rápido es un contraejemplo. ¿Dónde ese argumento que me dieron no funciona? ¿Sí? Esa es una forma de pensar muy de esta carrera, de estas carreras. Hay que estar pensando siempre dónde lo que digo o dónde lo que me proponen falla. Todo el tiempo. Solo así podemos llegar a algo que parece verdad. Bueno, yo a hacer algo que, bueno, es que creo que no hay un buen camino para agarrar. O sea, porque, bueno, en todos los caminos que agarres va a ser como casi igual, porque queda como triángulo, rectángulo, entonces va a ser como medio triángulo, rectángulo. Entonces, independiente del que agarres, vas a quedar así. Tienes que hacer como un camino y yo sí vas a agarrar como por ejemplo el Pero lado no, A y B, ¿no? no. O sea, sí hay un punto donde es la distancia más corta, ¿no? O sea, pues si no podemos resolverlo con geometría, podemos intentarlo con cálculo y rendirnos. Y entonces, mientras que la persona está viendo su casa arder, pues está resolviendo una derivada que no le sale, ¿no? Adelante. Bueno, aquí yo ya este problema ya no viene, pero que tenía que ver con el reflejo de la gas. Sí, pero ahí tú hiciste trampa. Pues. Vale, pues nada más te valgo la observación porque ya se terminó la clase.
Pero la observación que hace su compañero está muy interesante. Por eso de repente les dije, en el mar, no, mejor en un río, porque hay que ver el reflejo de la casa. Si uno ve el reflejo de la casa, nada más uno tiene que caminar hacia el reflejo. Y el punto donde cruza, pues es una línea recta, ¿no? Que es la distancia más corta entre los puntos. ¿Sí? Entonces, esta distancia es igual a la distancia real, la distancia del reflejo. ¿Sí? Y aquí puedo ver que este punto es el más corto, porque cualquier otro en el reflejo da un triángulo. ¿Sí? Y entonces ya no puede ser más corto si da un triángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Mauro. ¿Cómo? Mauro. Mauro. Mauro, ¿qué estudias matemáticas? Porque llevaste geometría moderna. ¿Por qué estudias matemáticas? Sencillo, quería ser físico, pero no me dio el promedio. Entonces, matemáticas, pero al final me gustaron las matemáticas. Ya me sirve. Está bien, está bien. Yo esperaba que dijeras que me di cuenta de mi error a tiempo. Pero siempre apoyado porque ya no te cambio de cara. No, nada más los molesto. Vale, pues ahí en línea mando esta clase, se las voy a mandar grabada aparte para que puedan revisar con calma. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.